Entendido. Bien, el día de ayer nos habíamos centrado básicamente en el primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El análisis de este primer análisis es de que el primer paso para que nos dé mejores resultados terapéuticos hay que trabajarlo en todo momento con los chicos del primer nivel o fase acogida, chicos que tienen menos de 90 días dentro del tratamiento residencial ambulatorio o dentro del tratamiento residencial o dentro de un tratamiento ambulatorio, para trabajarlo a nivel grupal con la fase o a nivel cuerpo a cuerpo personalizado, ¿no? Está comprobado de que el trabajo de la entrevista motivacional con el trabajo del primer paso, ¿no?, de la recuperación, da buenos efectos y rápido, ¿no? Hay una tendencia en que el usuario rápido se va a mover, ¿verdad? Se va a mover de la precontemplación a la contemplación o de la contemplación a la preparación. Hay mayor predisposición. Para cerrar tu puerta. El libro, ¿verdad? Va a ser una herramienta importante para cada uno de nosotros para cuando trabajemos de manera ambulatoria, personalizada, en nuestro consultorio de repente, o cuando trabajemos en algún centro de rehabilitación bajo la modalidad de comunidad terapéutica. Primer paso son palabras que al inicio propio de la distorsión, ¿no?, del usuario, ¿ya?, producto de su distorsión, no logran entender. Y es por eso de que para que solos puedan ir dándose cuenta la interpretación y el significado de estas palabras, que son claves para, ¿no?, para trabajar este primer paso, entonces son las preguntas, ¿no? Admitimos la admisión, la aceptación, ¿no? Y para que admita el usuario tiene que haber algo de honestidad. Impotencia es otra palabra, ¿no? Impotencia es otra palabra que tanto para los consejeros y tanto para los usuarios, ¿verdad?, es un poco difícil de interpretar. Pero respondiendo las preguntas, poco a poco el usuario va dándose cuenta a qué se refiere esta palabra impotencia. Adicción, ¿no? Es una palabra en la cual el usuario tiene que saber, ¿no?, para que pueda no salir del problema, sino para que pueda afrontar la realidad de su adicción, de su enfermedad, tiene que conocer cuáles son los elementos que hay dentro de la adicción. Ingobernabilidad. Si no logra entender en la fase de acogida o en la primera etapa del tratamiento ambulatorio, no logra entender, comprender el usuario qué es ingobernabilidad, entonces no puede trabajar un segundo paso. Podrá recuperar el tiempo de limpieza, podrá tener limpieza, pero no va a tomar a bien el sano juicio. Y eso lo vamos a ver básicamente en el segundo paso. Bien, primer paso, ¿no?, con las preguntas, los usuarios, las usuarias pueden llegar a compenetrarse un poco más con la enfermedad de la adicción, la negación, el tocar fondo, la desesperación y aislamiento, la impotencia, la ingobernabilidad, las reservas, la rendición. Y también pueden ir dándose cuenta ellos mismos que trabajando el primer paso y trabajando estos 7 primeros subtemas del primer paso, pues están trabajando a la vez principios espirituales, como la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la aceptación y la humildad. Segundo paso. El día de hoy vamos a tratar el segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Como ustedes ya saben, tan igual como en el primer paso, este segundo paso es para trabajarlo
¿verdad? En consejería individual o para trabajarlo, ¿no? En talleres de pasos, por niveles o por fases. Y pues estas preguntas, ¿no? Las preguntas van a llevar al usuario a la reflexión, a la meditación y a la toma de conciencia. Ahora, ¿qué tenemos que escudriñar dentro del segundo paso? Que nos dicen, llegamos a creer que un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Lo que nos va a quedar bien claro, y en esta noche, lo que nos tiene que quedar muy, pero muy claro, es que el usuario, cuando deja de usar, abusar de la sustancia psicoactiva legal o ilegal, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Se van a presentar un sinnúmero de síntomas, llamado síndrome de abstinencia. Y a la vez va a presentar un vacío interior el usuario, ya que ese vacío interior era llenado por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas, ¿no? Se dice, ¿verdad? Se dice también científicamente que muchas personas han ingresado a esta enfermedad de la adicción, de la dependencia, no solamente de la adicción a drogas y alcohol, sino también a la dependencia emocional, al apego, ¿no? A la dependencia como la ludopatía, ¿no? Depender del juego. ¿Por qué? Porque son personas que han estado viviendo su vida con un vacío interior. Al tener un vacío interior, estas personas han llenado su vacío interior quizás por una falta de figura paterna, una falta de figura materna, figuras parentales. Entonces, ¿qué han hecho muchos de estos chicos, estas chicas? Han llenado ese vacío interior, ¿verdad? Con sustancias, legales o ilegales. Deja esta persona de consumir, se interna en un tratamiento residencial, deja de consumir, o empieza un tratamiento ambulatorio, deja de consumir 30 días, 45 días, 60 días, y se abre este vacío interior. Porque recordemos de que ese vacío interior era lleno, no era llenado por la sustancia, ya no hay sustancia. Ese vacío interior tiene que ser llenado con algo o con alguien. Lo vamos a ver más adelante con qué el usuario tiene que llenar, puede llenar ese vacío interior. Y acá está, el poder superior. El poder superior, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, el día de hoy. El poder superior es la persona, ¿verdad? Es quien va a llenar el vacío interior del usuario. El poder superior, tal como el usuario lo quiera concebir. Si el usuario lo concibe con el nombre de Sarita Colonia, se le respeta. Sarita Colonia le llena el vacío interior que dejó la droga, el alcohol o el juego. Si le quiere poner de nombre Jehová, se le respeta. Si quiere ponerle de nombre Buda, Yahvé, Cristo, Jesús, María Auxiliadora, entonces se le respeta. O de repente la fotografía de su mamá muerta, se le respeta. Lo único que se le pide es de que ese poder superior, él crea, el usuario crea en todo momento que es un poder superior bueno, generoso, bondadoso y que en todo momento lo va a acompañar. Conforme el usuario va desintoxicándose, este es otro punto importante, conforme el usuario va desintoxicándose, poco a poco, ¿verdad? Y esto ya está comprobado dentro de neurociencias de las drogodependencias, ¿no? Poco a poco el usuario va recuperando el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? El sano juicio es las tomas de decisiones que realiza el usuario o la usuaria que está en tratamiento de mejor manera a comparación cuando tomaba decisiones en el tiempo de carrera adictiva activa. Hay mejores tomas de decisiones. Ahora, dentro de este segundo paso, ¿no? Dentro del segundo paso se repite exactamente 35 veces la palabra locura. Lo vuelvo a repetir. Dentro de este segundo paso, y el día de mañana, a primera hora, les voy a pasar, ¿ok? El audio del segundo paso. Ya les he pasado audios del primer paso muchas veces, ¿ya? Y también ya les pasé el libro azul,
ya de pasos, ¿no? El libro azul de pasos, y ahí ustedes van a ver de que en el segundo paso 37 veces se repite la palabra locura, 37 veces se repite la palabra locura. ¿Qué es locura? ¿No? Locura es todo el tipo de conducta que realiza el usuario cuando está en carrera adictiva activa. Ahora, se dice también de que esta locura, ¿verdad? Esta locura se duerme. La persona puede estar mucho tiempo, años, limpia, abstinente, pero por ahí sale una locura, pierde el sano juicio. Ahora, nos damos cuenta, consumió, pues no consumió drogas, no consumió alcohol, pero perdió el sano juicio porque le ganó el impulso y comete una locura. ¿Y qué es locura? Dice el segundo paso. El segundo paso dice de que locura es repetir los mismos errores del pasado esperando diferentes resultados. Entonces, si gustas, lo anotas, ¿no? En el segundo paso, locura es repetir los mismos errores del pasado esperando diferentes resultados. Ejemplo, en el tiempo de consumo, este usuario estilaba tener el siguiente ritual. Iba a una casa de cita, estaba con una mujer, salía de la casa de cita y se iba a comprar y consumir sustancias. Eso era un ritual para él. Es una locura ir a un lugar de riesgo, exponerse al VIH positivo, exponerse a enfermedades de transmisión sexual. Es una locura. Y después ir y tocar la puerta a la vendedora o al vendedor y decirle, dame algo para que me atropelle el carro o para que me dé un infarto o me dé un derrame cerebral o una sobredosis. ¿Será locura o no será locura? Claro que sí, es una locura. Ahora, cuando hablamos de una locura arraigada, estamos hablando de que las personas que tienen este diagnóstico de trastorno de la personalidad por dependencia o adicción, pues ellos son personas que tienen defectos de carácter arraigados. Así nos enseñaron, ¿verdad? Defectos de carácter arraigados. ¿Qué es el defecto de carácter arraigado? El defecto de carácter arraigado es cuando la persona, ¿verdad? Tiene esos defectos de carácter bien pegados, bien pegaditos como chicle en su personalidad. Igual es la locura, ¿no? La persona, el usuario tiene, ¿verdad? Este patrón bien pegadito, donde en el lado espiritual. En el lado espiritual. La única manera para nuestros usuarios, ¿no? La única manera para nuestros usuarios de que desarraiguen esa locura es mediante, ¿no? Mediante el llenado, el llenar el vacío interior con un poder superior, tal como él o ella lo haya concebido. Ahora, para la práctica del segundo paso que dice llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Para la práctica de ese paso, ¿es necesario ser religioso? Pues no. El segundo paso invita al usuario, ¿no? Tú como consejero, como consejera terapéutica en drogodependencias o adicciones, tienes que invitar en todo momento al usuario a que le ponga él el nombre a ese poder superior. No es necesario de que la persona sea religiosa. Tiene que escoger, como lo dije hace un momento, un poder superior que él crea, que el usuario crea que las 24 horas del día va a estar con él. Y acá hay algo muy, pero muy interesante, grupo. Lo siguiente, que la palabra creer viene del latín crerte, que significa verdad o fe. O sea, indudablemente que creer significa tener fe.
¿Y fe a qué? A lo que no ve el usuario. Ese poder superior, él no lo ve. Motivemos a ello. Segundo paso, ¿qué es lo que se va a trabajar en el segundo paso? Esperanza, locura, llegar a creer, un poder superior a nosotros, la restitución o el recobrar el sano juicio. Y los principios espirituales que se trabaja en ese segundo paso, que es la receptividad, la humildad, la fe, la buena voluntad, la confianza. Vamos con la primera pregunta. El día de hoy vamos a hacer el segundo paso y automáticamente nos enganchamos para ver los síntomas de la recaída, ¿ya? Bajo los postulados de Chu. Esperanza. ¿En qué tengo esperanza hoy? Locura. Esto es lo más importante. Miren estas preguntas que tiene que responder el grupo de acogida, que tienen que responder cada uno de tus usuarios de acogida, que tienen menos de 90 días dentro del tratamiento residencial o dentro del tratamiento ambulatorio. Creía que podía controlar mi consumo. ¿Qué experiencia tuve en este campo? ¿Y por qué mis esfuerzos fueron un fracaso? Acá está hablando, acá el usuario va a empezar a darse cuenta de que en realidad es un imposible controlar el consumo de sustancias psicoactivas. Es un imposible. Pero una cosa es que el consejero le diga, es imposible de que puedas controlar tu consumo, y es muy diferente que él responda a la pregunta 69. Si él responde la pregunta 69, aceptando de que no puede controlar su consumo o no podía controlar su consumo antes de llegar a la comunidad terapéutica o antes de llegar al tratamiento ambulatorio, si él lo admite, ¿verdad? Ante el grupo, indudablemente lo está admitiendo. Y hay algo mágico en la palabra del ser humano, ¿no? Que cuando lo admite ante el grupo, se la cree y queda en la cabecita. Es por eso de que estas confraternidades anónimas, como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Muchos de ellos se presentan. ¿Y cómo se presentan? Buenos días, mi nombre es Jorge y soy adicto en recuperación. Y así están repitiendo constantemente, pues el cerebro se la cree. A esto llamamos PNL, ¿no? Una programación neurolingüística. 70. ¿Qué cosas hice? Que cuando pienso en ellas, en las sustancias, casi no puedo creer que haya hecho. Perdón, en ellas, en esas locuras, se refiere. O sea, ¿qué cosas hice que cuando pienso en mis locuras que hice, casi no puedo creer que haya hecho? ¿Me puse en situaciones peligrosas para conseguir drogas? ¿Me comporté de manera que ahora me avergüenzan? ¿Cómo fueron esas situaciones? Cuando el usuario empieza a responder cada una de estas pequeñas preguntas y a compartirlo en el grupo, está empezando a aceptar sin que tú lo presiones. Y a ello, las entrevistas motivacionales individuales, vas a moverlo al cambio. ¿Ok? ¿Qué cosas hice cuando pienso en mis locuras? ¿Qué hice? Casi no puedo creer que haya hecho. Entonces acá, en la pregunta 70, ¿cuál es el fin terapéutico? De que el usuario también se dé cuenta, ¿no? Y tú como consejero empieces a darte cuenta si el usuario, ¿verdad? Como que ya empieza un poco a admirarse o a cuestionar todo lo que ha hecho o algunas cosas impactantes, traumáticas, que ha hecho durante el tiempo de juego, de alcoholismo activo o de adicción activa. 71. Tomé decisiones locas como consecuencia de mi adicción, abandonar trabajo, abandonar relaciones,
dejar amistades buenas, o desistí de lograr otros objetivos solo porque interferían en mi consumo. ¿A qué apunta la pregunta 70 y 71? A lo siguiente. Anoten esta palabra, memoria selectiva. Memoria selectiva. ¿Qué es lo que pasa en adicciones? Lo que pasa en adicciones es de que el usuario, después de 15 días de limpieza, empieza a olvidarse de todas sus locuras. Eso es lo que pasa. El usuario se olvida de todas sus locuras. Se olvida de todo. De todo se olvida. De todo lo malo que hizo o de todo lo malo que le pasó. Y es por eso que la pregunta 70 y 71 invita al usuario, invita a la usuaria a recordarse de esas locuras, a refrescarse un poquito, ¿no? Las cosas que hizo para, ¿verdad? Para luego aceptarlas ante el grupo o ante el terapeuta. 7.2. ¿Me hice daño o lastimé físicamente a alguien durante mi adicción? Un usuario que llegue a consulta o llegue al tratamiento residencial y que te diga que no hizo daño o lastimó físicamente a alguien o se lastimó a sí mismo, entonces quiere decir que está en negación. Todos los usuarios, hasta el más tranquilo, ¿verdad?, ha hecho daño a la familia, ha hecho daño a sí mismo, porque es una locura tocarle la puerta a alguien y decirle, dame algo para que me atropelle el carro, para que me dé un infarto, para que me dé un derrame cerebral o una sobredosis. Autoagresión. Autoagresión. 7.3. ¿De qué forma he reaccionado desmedida o pasivamente ante las cosas? 7.8. 7.4, perdón. ¿De qué forma mi vida ha estado desequilibrada? Otro análisis. Y acá, escúchenme esta parte, por favor. Justamente por eso, a ustedes desde el inicio de la certificación se les metió matiné, vermú, noche y trasnoche las áreas de vida. Áreas de vida, áreas de vida, áreas de vida y áreas de vida. ¿Por qué? Porque muchas preguntas invitan a que el usuario analice en sus 10 áreas de vida. Ejemplo, ¿de qué forma en mi área familiar ha estado desequilibrada por mi consumo de alcohol, drogas o juego? ¿De qué forma en mi área financiera estuvo desequilibrado? ¿En qué forma mi área afectiva, sexual de pareja estuvo desequilibrada antes de llegar al tratamiento? Importante. Importante de que reflexionemos o que acompañemos al usuario a reflexionar, a meditar y a responder estas preguntas con las 10 áreas de vida. 7.5. ¿De qué forma mi locura me dice que las cosas externas pueden hacer que solucione mis problemas o que me sienta más íntegro? Consumiendo drogas, jugando o comiendo compulsivamente, buscando sexo placer, de alguna otra manera. ¿Qué significa esto? La pregunta 7.5 nos habla de esto, del vacío interior. La pregunta 7.5 al usuario lo va a ayudar a aceptar de que ya no hay drogas, ya no hay alcohol, ¿verdad? Pero tiene un vacío. ¿Y ese vacío con qué lo está llenando? Con sexo. Ese vacío con qué lo está llenando? Con masturbación compulsiva. Ese vacío con qué lo está llenando? Con comer compulsivamente. Ese vacío con qué lo está llenando? Lo está llenando de repente con conductas impulsivas, violencia, etc., etc. Pregunta 7.5. Sexo, otra manera, compulsivamente.
Él solo tiene que responder esta pregunta. Cuando él responda a nivel grupal, cuando él responda personalizadamente con su consejero, ya va a empezar a trabajar su admisión. Primer paso, ¿verdad? Dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. Va a ayudar, estas preguntas del segundo paso, va a ayudar a reforzar el primer paso. Te lo repito por segunda vez. Estas preguntas del segundo paso van a ayudar a reforzar el primer paso. Y van a ayudar también a darse cuenta el usuario y recordar el usuario de que su vida era una total locura. 7.6. Es parte de mi locura creer que el síntoma de mi adicción es mi único problema. Bien, esto quiero aclararlo, por favor. La adicción o la enfermedad de la adicción, la enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de la ludopatía, cualquier tipo de dependencia e inclusive la dependencia emocional, apegos afectivos de pareja, no, el problema en sí no es la droga, ¿ya? El problema en sí no es, ¿verdad? El que vende la droga, el que vende el alcohol, los tragamonedas, los centros de prostitución, eso no es el problema. El problema es la enfermedad de la adicción. Este es el problema. Y cuando hablamos de que el problema es la enfermedad de la adicción, estamos hablando que la adicción abarca las 10 áreas de vida. No abarca únicamente el área autoestima, cuidado de sí, que es el consumo de droga. La persona consumía droga, consumía alcohol, ¿verdad? Y se estaba deteriorando físicamente. La adicción, la enfermedad de la adicción, ustedes ya lo saben. Hay síntomas. Y uno de los síntomas es la obsesión, la compulsión. La persona deja el consumo de drogas, deja el consumo de alcohol. Ese adolescente deja el consumo de drogas, deja el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a activar su obsesión, pero ya no por drogas, no por alcohol, sino por otras cosas. Se obsesionan por otras cosas. Ya no hay compulsión por drogas, ya no hay compulsión, ¿verdad?, por alcohol, pero sí hay compulsión por masturbación, por sexo, por comida, por trabajo, por estudio. 7.7. ¿Qué pensaba y qué sentía antes de dejarme llevar por una obsesión, aunque supiera cuál iba a ser el resultado? ¿Qué me hizo seguir adelante? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pensaba? O sea, antes de que empiece la persona a tener el pensamiento obsesivo, ¿qué pensaba? Y ahora, escúchame bien esta parte. Para que el adicto, para que el dependiente tenga un pensamiento obsesivo, es porque antes de ese pensamiento obsesivo por droga, ese pensamiento obsesivo por alcohol, ese pensamiento obsesivo, ¿verdad? Esa idea fija por el tragamoneda, vienen muchas veces estos pensamientos obsesivos producto de que antes pasó algo pasó antes, una crisis, una preocupación, una tensión, lo que Gorski en prevención de recaída le llama el estrés de la recaída. Gorski le pone ese nombre, el estrés de la recaída. O sea, antes del pensamiento obsesivo, siempre hay un problema, un estrés. Y producto de ese estrés, producto de esa frustración, producto de ese problema, automáticamente se activa el cerebro y viene el pensamiento obsesivo. Es por eso que en esta pregunta dice, ¿qué pensaba y qué sentía antes de dejarme llevar por una obsesión? O sea, antes, algo pasó antes, algo pasaba antes de que venga el pensamiento obsesivo. Importante. 7.8, ¿no? Existen miedos que me impiden llegar a creer. ¿Cuáles son? ¿No? Miedos. Queda claro de que el usuario nunca, nunca, nunca va a tener fe, nunca va a creer, eso debe quedar bien claro,
El usuario nunca va a creer, nunca va a tener fe, mejor dicho, si es que tiene miedos, temores. ¿Qué significa? Perdón. Sí, vamos al 80. ¿Qué significa para mí la frase llegamos a creer? Para que pueda resolver el usuario esta pregunta 80, primero tienes que definirle el concepto de creer, de creencia, que es fe. ¿Ok? 8.1. ¿He creído alguna vez en algo de lo que no tuviera pruebas tangibles? ¿En qué consistió esa experiencia? No, estamos mal, estamos acá. Estamos en la locura todavía. Disculpen, vamos a la 7.7. ¿Qué pensaba y qué sentía antes de dejarme llevar por una obsesión? O sea, ya lo hemos visto. Aunque supiera cuál iba a ser el resultado. ¿Qué me hizo seguir adelante? Bien, ahora vamos a entrar rápidamente a llegar a creer, luego un poder superior a nosotros para irnos rápidamente a lo que es en Gorski y Marlat, ¿ya? Lo que es prevención de recaída. Vamos con el segundo enlace, por favor. Serían tan amables. Segundo enlace, por favor.